El encargado de la cafetería, un chico recién salido del instituto, me llamó. Clara ni se inmutó. Siguió hablando por teléfono, dándome la espalda. «No te necesito para esto, Michael», espetó, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Sentí un calor en la nuca, la vergüenza ardiendo bajo sus miradas indiferentes. Colgó, girándose, con una sonrisa fría e indiferente en los labios. La cocina estaba en silencio, salvo por el esporádico tintineo de un tenedor contra un plato de cerámica. Owen observaba a Clara desde el otro lado de la mesa. La luz del techo se reflejaba en el vaso de agua intacto que tenía junto a la mano. Llevaba semanas distante, un retraimiento silencioso que se había instalado en la casa como una niebla temprana de otoño. Su teléfono se había convertido en una extensión de su mano, constantemente consultado, constantemente exigiendo su atención. Sus medias sonrisas, antes cálidas y acogedoras, ahora parecían un reflejo, un breve destello en sus labios que nunca llegaba a sus ojos. Esta noche, sin embargo, había algo diferente en su postura, una nueva determinación en la firmeza de su mandíbula. «Owen», dijo Clara con una voz sorprendentemente tranquila. Era demasiado tranquila. No lo miró a los ojos, sino que se concentró en un punto justo a la izquierda de su oreja. «Necesito hablar». Esperó. Sabía que esto iba a suceder, o algo parecido. El aire en la habitación se sentía denso, cargado de palabras no dichas. Entonces lo dejó caer, como una piedra en un estanque en calma. «Quiero pausar nuestro matrimonio por un tiempo». A Owen le dio un vuelco el corazón, una punzada en el pecho. Sintió un frío repentino, luego un dolor sordo. Mantuvo el rostro impasible, una expresión ensayada. Oyó su propia voz repitiendo la palabra «pausa», como si intentara comprender su peso. Sabía a metal, a algo podrido. Clara empezó a explicar, con las palabras atropelladas, como un monólogo ensayado. Tenía un importante viaje de negocios a Londres, una oportunidad de crecimiento profesional. Pero era más que eso, dijo. Necesitaba espacio, tiempo para encontrarse a sí misma, sin las distracciones de su vida, su rutina. Mientras hablaba, su mano izquierda se dirigió a su anillo de bodas, girándolo lentamente alrededor de su dedo. El oro reflejó la luz, un pequeño y brillante círculo de tensión. «Entonces, vas a Londres a encontrarte a ti mismo», dijo Owen, dejando las palabras flotando en el aire. «Y mientras lo haces, ¿se supone que debo mantener todo en suspenso?» Su inesperado desafío pareció pillarla desprevenida. La expresión de Clara cambió, de una explicación tranquila a un destello de sorpresa, y luego a frustración. «No te pongas dramático, Owen», dijo con voz tensa. «No es así». «¿Verdad?», replicó, sintiendo una ira silenciosa crecer en sus entrañas. «Parece que quieres poner nuestro matrimonio en una suscripción. Ponlo en pausa cuando te resulte incómodo, y luego dale al play cuando te apetezca de nuevo». Apartó el plato, sin tocar la pasta, y dejó escapar un pequeño suspiro. «Esta reacción», dijo, señalándolo vagamente, «es precisamente por eso que necesito espacio. Siempre lo complicas todo». Owen la miró fijamente, con el plato de pasta enfriándose entre ellos. «¿Cuándo te vas?», preguntó, con tono inexpresivo. «El domingo por la mañana», respondió ella, y sus ojos finalmente se encontraron con los de él, para luego desviarse rápidamente. «¿Necesitas ayuda para empacar?», oyó las palabras salir de su boca, sorprendido por su propia indiferencia. Parecía como si le preguntara si necesitaba ayuda con la compra, no con la logística de terminar un capítulo. Esa noche, Owen permaneció despierto en la cama, mirando al techo. Clara ya estaba en la habitación de invitados. Sintió una inesperada ligereza en el pecho, un extraño e invisible alivio. No era alivio, no exactamente, pero algo parecido. Pensó en el espacio vacío a su lado, en la casa silenciosa. Clara se fue el domingo por la mañana. Owen la vio salir de la entrada en su coche de alquiler, un elegante sedán negro, con el maletero repleto de maletas. La casa quedó en completo silencio tras su partida, un silencio que vibraba con una nueva libertad. Sintió entonces un auténtico alivio, una calma profunda y tranquilizadora. Entró en la cocina y se preparó un café caro, de una tostadora de lotes pequeños que solía guardar para ocasiones especiales. Puso rock clásico,
Una emisora que sonaba todas las bandas que amaba, subiendo el volumen más de lo que Clara jamás permitía. Pidió comida tailandesa picante, suficiente para dos, y la comió solo, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala. Un ritmo liberador comenzó a imponerse, un ritmo sencillo de su propia elección. Más tarde, entró en el garaje. El aire olía a aceite viejo y polvo. Retiró la lona de su vieja Harley Davidson, un proyecto de restauración abandonado hacía tiempo. El cromo estaba opaco, el cuero agrietado, pero un renovado entusiasmo lo invadió. Pasó una mano por el frío metal. Unos días después, recibió un mensaje de Londres con una pregunta sencilla. ¿Cómo va todo por casa? Owen escribió una respuesta neutral, algo sobre que estaba muy ocupado en el trabajo. Casi podía sentir su decepción a través del teléfono. Cuando llegó otro mensaje una hora después, lo ignoró. Owen se adaptó a su recién descubierta soledad, y la casa empezó a sentirse menos como un simple receptáculo que habitaba y más como su propio espacio. El silencio no era vacío. Vibraba con la libertad de dejar la puerta de un armario entreabierta o de cocinar un plato sencillo de pollo frito y puré de patatas sin comentarios. A menudo leía en la sala hasta tarde, con un libro abierto sobre el pecho. El único sonido era el pasar de las páginas o el suave crujido de la vieja casa. Había una paz, un ritmo relajante que no se había dado cuenta de que echaba de menos. En el trabajo, sus compañeros lo notaron. Frank Harris, que compartía la pared del cubículo con Owen, se acercó una mañana con una taza de café medio vacía. «Últimamente tienes más energía, Owen», observó con mirada penetrante. «¿Pasó algo bueno o simplemente un buen café?» Owen se limitó a ofrecerle una pequeña sonrisa evasiva. No dio más detalles, no sintió la necesidad. Simplemente se sentía más ligero, más presente en su propia piel. Sus tardes se convertían en un ritual de metal y grasa. Bajaba al garaje, encendía la bombilla del techo y quitaba la lona de su Harley Davidson. El olor a aceite, óxido y disolvente impregnaba el aire. Pasaba horas allí, limpiando meticulosamente los surtidores del carburador, lijando una pieza oxidada del chasis o recableando con cuidado una conexión desgastada. Cada tarea exigía una concentración total, una meditación silenciosa sobre la mecánica de reconstruir algo sólido y tangible. El proceso era un consuelo, un acto creativo silencioso y deliberado que llenaba las horas y dejaba a un lado otros pensamientos. Los mensajes de Clara empezaron a llegar con más frecuencia, cambiando de tono. Al principio, solo eran actualizaciones sobre sus actividades en Londres. Luego, ¿ya me extrañas? O ¿estás pensando en nosotros? Owen respondía con cortesía, brevedad y al grano. Bien por aquí, o el trabajo va bien. No ofrecía aperturas emocionales, ninguna invitación a una conversación más profunda. Su creciente necesidad le resultó ligeramente sorprendente, una silenciosa confirmación de una dinámica que antes solo había presentido vagamente. Un sábado por la tarde, Owen estaba en la ferretería local comprando tornillos especiales para el soporte del motor de la moto. Se encontraba en el pasillo de tornillos, contemplando una pared de opciones brillantes, cuando una mujer a su lado suspiró suavemente. Siempre es un reto encontrar la pieza perfecta, ¿verdad? Owen se giró. Ella tendría más o menos su edad, con ropa práctica y sensata, y un rostro sereno y franco. Sus ojos eran de un azul claro y corriente. Para ser una Harley vieja, respondió, mostrando una pequeña y grasienta pieza. Todo es una aventura. Conozco esa sensación, dijo con una leve sonrisa en los labios. Estoy restaurando un viejo baúl de cedro, una reliquia familiar. Necesita herrajes específicos. Se llamaba Grace Thompson. Hablaron durante unos minutos sobre las frustraciones y las alegrías de restaurar cosas antiguas, la satisfacción de volver a usar algo olvidado. Grace habló con un aire desenfadado e independiente, y su aprecio por lo práctico se reflejaba en sus palabras. Más tarde, mientras Owen conducía de regreso a casa, el contraste entre Grace y Clara lo impactó. La búsqueda de Clara de encontrarse a sí misma parecía abstracta, casi performativa, una gran declaración. Grace, en cambio, era sencilla y silenciosa. Haciendo había una honestidad tangible en su trabajo, una realidad arraigada que hizo que sus años con Clara de repente parecieran superficiales en comparación.
Los mensajes de Clara se volvieron más directos. Tras otra respuesta breve y evasiva de Owen, envió un mensaje seco y solitario. De acuerdo. Fue un comentario pasivo-agresivo, diseñado para herirlo, para hacerle sentir su decepción. Pero Owen no sintió nada. El mensaje llegó, pero el impacto había desaparecido. Miró la palabra en la pantalla y colgó el teléfono, impasible. Se encontró pensando en la mirada firme de Grace, la forma en que lo miraba directamente cuando hablaba, un marcado contraste con los ojos cambiantes de Clara, que siempre parecían estar buscando algo más allá del momento presente. Owen empezó a pasar por una pequeña cafetería de camino al trabajo un par de veces por semana. Estaba un poco apartado de su ruta habitual, pero le gustaba el ambiente tranquilo. De vez en cuando, veía a Grace allí, generalmente con un libro, tomando un café. Intercambiaban algunas palabras, una charla breve y natural sobre nada en particular. Estas interacciones eran sencillas, sin complicaciones y curiosamente refrescantes. Una pequeña brújula moral lo inspiró. Una voz interior que le recordaba que, técnicamente, seguía casado. Pero su corazón se sentía libre. El estatus legal parecía lejano, desconectado de la ligereza que sentía. Evitó conscientemente cualquier enredo emocional más profundo con Grace, percibiendo el sutil cambio en sus propios sentimientos. No buscaba nada. En realidad no. Pero la idea de un futuro diferente, uno construido sobre sustancia discreta en lugar de grandes gestos, comenzó a formarse, un débil esbozo en el fondo de su mente. Una noche, su teléfono vibró con un mensaje de voz. Era Clara. Su voz, normalmente tan serena, sonaba quebradiza, genuinamente molesta. «Owen, ¿por qué eres tan frío? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Se supone que deberíamos hacer una pausa, no abandonarlo todo». Owen escuchó sus palabras, impasible. Se sentía distante de su angustia, un observador más que un participante. Borró el mensaje. Se dio cuenta de que la pausa se había convertido en una oportunidad que nunca supo que necesitaba, una liberación silenciosa. No miraba atrás. El dolor de los músculos viejos, la ligera sensibilidad en las manos tras un largo día de trabajo en la Harley, se sentían sinceros, merecidos. Era un dolor agradable, a diferencia del dolor sordo y hueco en su corazón, que había sido su compañero constante durante sus años con Clara. Clara regresó a casa después de un mes. El familiar ruido de un taxi en la entrada anunció su llegada. Intentó volver a la rutina como si solo hubiera estado fuera un fin de semana largo. Dejó su equipaje de mano junto a la puerta, entró en la cocina y preguntó: «¿Qué tal todo por aquí?» Extrañaba nuestras cenas tranquilas. La aparente normalidad se sentía tenue, transparente, como una cortina barata. Owen la observó con nuevos ojos acostumbrados a observar sin esperar nada a cambio. Notó un sutil cambio en su aroma, un perfume diferente, algo más intenso, menos familiar. Había una nueva confianza en sus movimientos, una sutil erección de hombros, una inclinación más firme de su barbilla. Le parecía extraño, un escudo que había adquirido en otro lugar. Se movía por la cocina, desempacando una pequeña bolsa de recuerdos, un paño de cocina, un mini autobús rojo, hablando del tiempo en Londres. También notó que ella seguía mirando su teléfono constantemente, pero ahora lo hacía con total discreción. Su pulgar volaba sobre la pantalla, su cuerpo se alejaba sutilmente de él. Fruncía el ceño en concentración antes de guardarlo rápidamente en el bolsillo. Los pequeños gestos se sumaban, pequeñas disonancias en la fachada cuidadosamente construida. Una noche, Owen fue a la habitación de invitados, donde la maleta grande de Clara y su equipaje de mano seguían casi desempaquetados. Buscaba un adaptador de viaje específico que recordaba haberle prestado. Rebuscando en el bolsillo delantero de su equipaje de mano, sus dedos rozaron un papel doblado. Lo sacó. Era la factura de un hotel en Londres. No era solo por unas noches. Las fechas indicaban una estancia prolongada, mucho más larga de lo que su negocio requería. Y bajo los cargos por servicio de habitación, claramente detallados, había pedidos de desayuno para 2, cena para 2 y cócteles para 2. Los nombres impresos en el recibo eran el de ella y otro, un nombre masculino desconocido. Se le encogió el estómago. Más tarde esa semana, estaba en la sala, leyendo,
cuando oyó la voz de Clara desde la cocina. Ella creyó que estaba en el garaje. Su tono era bajo, casi un susurro. «Edward, no, lo sé, pero ha estado tan frío. Es difícil hablar con él». El nombre, Edward Davis, flotaba en el aire, nítido y claro. Las piezas encajaron, no con un golpe repentino, sino con una lenta e inevitable inevitabilidad. Su viaje de encuentro consigo misma había sido todo menos inocente. Había sido, de hecho, una construcción cuidadosa, una distracción deliberada. Owen estaba en el arco de la cocina. Clara colgó rápidamente la llamada, con el teléfono prácticamente saltándole de la mano. Abrió los ojos de par en par al verlo, con un destello de pánico y luego una sonrisa forzada. «Oh, Owen, no te oí entrar». «No», dijo con voz tranquila, monótona. Metió la mano en el bolsillo, sacó la factura del hotel y la depositó con cuidado sobre el mostrador, entre ellos. Vio cómo palidecía. «Esto es de tu viaje. Y acabo de oírte hablando por teléfono. Edward Davis, supongo». La negación inicial de Clara fue débil, un movimiento de cabeza poco entusiasta. «No es lo que piensas. Es complicado». Pero su voz ya temblaba. Sus ojos se llenaban de lágrimas. El muro cuidadosamente construido se derrumbó. Se disolvió en una confesión entre lágrimas y reticente. Un mar de palabras sobre la soledad, sobre sentirse invisible, sobre una conexión emocional que había desarrollado con Edward. Fue solo una conexión emocional, Owen. Nada físico en realidad. Simplemente sucedió. Intentó racionalizarlo, culpando a la distancia matrimonial, a su supuesta frialdad, a su necesidad de comprensión. Pero Owen solo oyó traición, una profunda ruptura de la confianza. Sus palabras fueron solo una cortina de humo de lo que realmente había sucedido. «Entonces», dijo Owen, con la voz aún plana, sin emoción alguna, «la pausa era solo una forma educada de pedir permiso, ¿no? Un permiso para que exploraras otras opciones». Clara le tomó la mano, con un toque vacilante. «No, Owen, por favor, no fue así, lo juro. Fue un error, un terrible error. Podemos arreglarlo. Por favor, hablemos de nosotros». Sus súplicas eran desesperadas, mezcladas con un miedo repentino e incipiente. Pero la confianza estaba irrevocablemente rota, hecha añicos, tan diminuta que jamás podría recomponerse. Owen apartó la mano con suavidad. La miró, luego por la ventana de la cocina, al sol poniente que pintaba el patio trasero de largas sombras. «No», dijo en voz baja, «no hay vuelta atrás, Clara. La pausa es permanente». Su rostro se ensombreció, desvaneciéndose los últimos vestigios de esperanza. Comprendió entonces, comprendió de verdad, el verdadero costo de sus acciones, la inminente realidad del divorcio. La serena firmeza en su voz era innegable. Owen sintió una claridad escalofriante. Una profunda tristeza lo invadió, un dolor silencioso por lo que había sido, o por lo que creía haber sido. Pero, bajo ella, también una innegable sensación de finitud y, paradójicamente, de liberación. La casa, que una vez había sido un santuario, un refugio para su vida en común, ahora se sentía como una tumba para su matrimonio destrozado. Inmediatamente después del pronunciamiento de Owen, se produjo un silencio tenso y frágil que pareció vibrar en el aire de la cocina. Se mantuvo entre ellos un largo instante, denso y sofocante, antes de que Clara lo rompiera con una profunda inhalación y una cascada de palabras amargas. Las acusaciones volaron, lanzadas sobre la encimera como piedras. Su negligencia, su distancia emocional, su incapacidad para comprenderla de verdad. Se quedó allí, dejándose llevar por ellas, sintiendo solo un profundo agotamiento. A la mañana siguiente, Owen llamó al señor Jenkins, nombre sugerido por un colega. El señor Jenkins tenía fama de ser un abogado de divorcios sensato, conocido por su enfoque metódico. La consulta inicial fue directa y eficiente. Owen expuso los hechos, la factura del hotel y el nombre que había oído por casualidad. El señor Jenkins escuchó, tomando notas dispersas, con expresión indescifrable. La maquinaria del divorcio, fría e impersonal, empezó a funcionar. Clara, inicialmente a la defensiva e indignada, pronto cambió de táctica. Empezó a enviar mensajes, luego a llamar, con voz llorosa y suplicante.
Le rogó a Owen que lo reconsiderara, que arreglara las cosas. Lo culpó de su soledad, de la distancia que se había creado entre ellos, invirtiendo así la narrativa. Si hubieras prestado más atención, decía, nada de esto habría pasado. Sus palabras eran un intento desesperado de reescribir la historia, de quitarle la culpa. A medida que avanzaba el proceso legal, Owen, guiado por el señor Jenkins, se enteró de más detalles sobre la relación más profunda de Clara con Edward Davis. Surgieron detalles que le dolieron, no por sorpresa, sino por una confirmación soso de sus sospechas. Registros de viajes, fotos compartidas en redes sociales cuidadosamente borradas, pero no del todo, correos electrónicos. Confirmaban que conexión emocional era un eufemismo, una palabra cortés para algo mucho más concreto. Cada revelación añadía una capa más a la cruda realidad de su traición. Las discusiones sobre finanzas y reparto de bienes se tornaron rápidamente acaloradas. La vida en común que habían construido juntos estaba siendo minuciosamente diseccionada, detallada y valorada. La casa, los coches, los ahorros, todo se convirtió en un punto de discordia. Clara, a través de su abogado, empezó a hacer exigencias que parecían excesivas e irrazonables. El lado oscuro de su separación, impulsado por el miedo y el resentimiento, quedó al descubierto. Entonces llegó la amenaza. Durante un intercambio particularmente acalorado entre sus abogados, transmitido a Owen por el Sr. Jenkins, el abogado de Clara hizo una acusación velada. Si Owen no accedía a sus exigencias financieras, Clara estaba preparada para acusarlo de infidelidad con Grace Thompson. Owen sintió una oleada de furia fría. La audacia de su manipulación, utilizando a una conocida inocente como arma, lo dejó momentáneamente sin palabras. No tiene ninguna base sólida, le había asegurado el señor Jenkins, pero complicará las cosas. Owen, cansado pero decidido, se negó a ser chantajeado. Lo vio como lo que era, un intento desesperado y patético de controlar la situación, el último aliento de una relación que se hundía. «Dile que no cederé», le dijo al señor Jenkins. «Puede intentar lo que quiera». Su amigo, Frank Harris, resultó ser un apoyo inquebrantable durante esta época turbulenta. Frank llamaba, a menudo solo para ver cómo estaba, o invitaba a Owen a tomar una cerveza después del trabajo. No le ofrecía clichés, solo un apoyo silencioso y firme. «Solo intenta hacerte daño, Owen», dijo Frank una noche, chocando su botella con la de Owen. «No la dejes». Su simple presencia ayudó a Owen a superar el desgaste emocional, los ciclos de ira, dolor y, a veces, una paz sorprendente y serena. Owen encontró un pequeño apartamento sin amueblar en el centro, a pocas cuadras de su oficina. La mudanza fue rápida y eficiente. Trajo solo lo necesario, dejando atrás la mayor parte de los muebles compartidos. Las habitaciones vacías, el eco de sus propios pasos sobre el suelo de madera desnuda, le brindaron una auténtica independencia. Pasó su primera noche allí durmiendo en un colchón inflable, contemplando el techo desconocido. Reconoció entonces que la lenta erosión de su matrimonio había comenzado mucho antes del viaje de Clara a Londres. Este era solo el colapso final e inevitable. Clara seguía enviando señales contradictorias, un desconcertante ciclo de disculpas arrepentidas seguidas de mensajes de texto llenos de ira y resentimiento. Un día lamentaba el fin de sus años juntos, al siguiente arremetía contra él, culpándolo de todo. Este comportamiento errático alargaba y frustraba el proceso legal. El consejo del Sr. Jenkins fue invariable. «Mantente firme, Owen. No te dejes llevar por las emociones. Protege tus intereses. Protege tu futuro». Owen encontró fuerza en la nueva rutina de su vida. Su trabajo, las comidas solitarias y el progreso constante y tangible en su Harley Davidson. El garaje, su nuevo santuario, le ofrecía un escape tranquilo. Estaba reconstruyendo, pieza por pieza, tanto la moto como a sí mismo. Durante las visitas a la vieja casa para recoger más cosas, el peso de los recuerdos compartidos se sentía pesado, casi sofocante. Recorrió habitaciones que antaño albergaban risas y un tranquilo consuelo, ahora llenas de un silencio opresivo. Cada objeto parecía vibrar con un pasado olvidado. Veía a Clara allí, a veces, con los ojos enrojecidos, la postura encorvada, pero sus palabras seguían siendo ásperas, aún inculpadoras.
Owen observó sus desesperadas manipulaciones, sus intentos de culparlo y controlarlo, y sintió una claridad definitiva e innegable. Fue el último acto en su dinámica fallida, que consolidó su decisión. No había vuelta atrás, ninguna reconciliación posible. Seguía adelante, una vuelta de tuerca, una noche tranquila a la vez. Owen empezó a construir de verdad su nueva vida en el pequeño apartamento. Compró un escritorio de madera resistente para sus días de teletrabajo, un cómodo sillón de cuero desgastado junto a la ventana y unas cuantas estanterías que enseguida se llenaron de libros de bolsillo para los que no había tenido tiempo. Las paredes permanecieron prácticamente vacías, un lienzo para un futuro que aún no había definido, pero el espacio se sentía claramente suyo. Era sencillo, funcional y tranquilo. Su cauteloso romance con Grace Thompson se profundizó lentamente, como un río que se abre paso. Compartían cenas tranquilas en pequeños restaurantes modestos, o a veces cocinaban en casa de ella o de él. Sus conversaciones eran fáciles, fluidas, basadas en intereses compartidos por cosas sencillas: la arquitectura antigua, la historia local, la satisfacción de crear algo con las manos. Grace comprendía el discreto placer que Owen encontraba al restaurar la Harley, e incluso le ofrecía algunas sugerencias prácticas para conseguir piezas antiguas. Había una conexión genuina, libre de expectativas o pretensiones. Owen pasaba largas tardes reflexionando, rastreando los patrones de sus relaciones pasadas, en particular, su matrimonio con Clara. Ahora veía cómo había pasado por alto ciertas señales, cómo quizás había priorizado la estabilidad sobre la conexión verdadera, permitiendo que creciera una distancia tácita. Estaba decidido a fomentar la honestidad y el respeto mutuo en cualquier relación futura, una base cimentada sobre tierra firme, no sobre arena movediza. Comprendía que la superficialidad, por muy atractiva que fuera al principio, con el tiempo erosionaba todo lo que había debajo. Mientras tanto, Clara se enfrentaba a la dura realidad de sus decisiones. Las noticias corrían velozmente en su círculo de pueblerinos, y los susurros se convertían en conversaciones tranquilas. Su círculo social disminuyó. Algunos amigos se inclinaban, otros simplemente desaparecían. También surgieron complicaciones en el trabajo. Las consecuencias de su viaje improvisado a Londres y los consiguientes enredos legales no habían pasado desapercibidos para su conservador jefe. La fachada pulida que había mantenido con tanto esmero empezó a resquebrajarse. Su romance con Edward Davis, según supo Owen por canales indirectos, resultó ser tan fugaz como una tormenta de verano. Había sido una escapada temporal, un momento de pasión, más que la conexión verdadera y duradera que tal vez ella se había convencido de que era. Edward, un hombre casado, se había replegado en su propia vida, dejando a Clara con los restos de la suya. Intentó contactar a Owen periódicamente. Sus mensajes ahora estaban teñidos de un profundo arrepentimiento, no por el dolor que le había causado, ni por la traición, sino por la vida que había perdido, la seguridad, la cómoda rutina, la familiaridad. «Extraño nuestro hogar», escribió una vez. «Extraño quiénes éramos». Owen sintió una mezcla de desapego y silenciosa compasión. Su desmoronamiento, por lento y doloroso que fuera, ya no era su carga. Ya la había llevado durante demasiado tiempo. Ahora comprendía que las decisiones de la vida a menudo tenían un costo elevado e inevitable, una verdad que parecía resonar en la vida de muchos de sus conocidos. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. Surgió un conflicto por una cabaña en el lago, propiedad conjunta, un lugar pequeño y rústico que habían heredado de la familia de Clara. Estaba llena de recuerdos, buenos y malos. Clara quería conservarla, aferrarse a un pedazo de su pasado. Owen quería venderla, romper el vínculo definitivo. Esto obligó a otra negociación difícil, prolongando el proceso legal y removiendo viejas emociones. Owen canalizó su energía hacia el trabajo, asumiendo nuevos proyectos, encontrando un propósito que no había conocido en años. Y en el garaje, la Harley Davidson estaba casi terminada. Cada pieza de cromo pulido, cada componente del motor finamente afinado, era una pequeña victoria, un resultado tangible de su enfoque y dedicación. Grace, con su carácter observador y amable, ayudó a Owen a expresar sus sentimientos sin presionarlo jamás.
Durante una de sus tranquilas tardes, sentados en el pequeño balcón de su apartamento, ella simplemente lo escuchó hablar de la ira, la confusión y la persistente sensación de vacío. «Está bien sentirlo, Owen», dijo con suavidad. «Es parte de dejar ir». Lo animó con delicadeza a sanar emocionalmente, a reconocer el dolor para que pudiera superarlo. Luchó por perdonarse, no por Clara, se dio cuenta, sino por sí mismo, por aferrarse a una promesa rota durante tanto tiempo, por ignorar las señales sutiles, por permitirse ser cómplice de su declive matrimonial. Ese autoperdón se sentía más difícil, más necesario. La desesperación de Clara, a medida que avanzaba la batalla legal, a menudo se transformaba en un resentimiento silencioso. De vez en cuando se intensificaba, manifestándose en demandas judiciales maliciosas, exigencias insignificantes o cambios de última hora en los acuerdos. El señor Jenkins simplemente suspiraba, con voz tranquila. «Otro retraso, Owen. Está pasando apuros». Owen encontraba consuelo en largos paseos en su Harley recién restaurada. El viento le azotaba la cara, despejándole la mente, y el rugido del motor era un contrapunto visceral a la silenciosa agitación que lo embargaba. Cabalgaba durante horas, a veces por el campo abierto, a veces por los tranquilos caminos rurales que recordaba de su juventud. Ahora comprendía que la búsqueda de Clara por encontrarse a sí misma la había, irónicamente, extraviado aún más, perdiéndose aún más en el proceso. El camino que había elegido la había llevado a un destino vacío. Lenta y metódicamente, el papeleo del divorcio avanzaba. Cada documento firmado, cada acuerdo finalizado, acercaba a Owen al cierre oficial, al final de un capítulo y al comienzo definitivo, aunque incierto, de otro. Una última sesión de mediación antes de formalizar el divorcio puso a Owen y Clara cara a cara. Se sentaron en una larga y pulida mesa de conferencias en una sala aséptica. Los únicos sonidos eran el leve zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido de los papeles de sus respectivos abogados. Clara había estado apagada desde que su abogado confirmó que Owen era inflexible respecto al divorcio. Hoy parecía cansada. Su habitual maquillaje meticuloso estaba menos aplicado. Inesperadamente, Clara dejó de lado su fachada defensiva. Su voz era tranquila, casi vacilante. «Me sentía profundamente sola, Owen», dijo, sin mirarlo a él, sino al espacio vacío entre sus sillas. «Me sentía ignorada. Antes de Londres, antes de cualquier cosa con Edward, estaba tan insatisfecha con todo. No era una excusa, no exactamente, sino la explicación de un profundo vacío personal». Owen escuchó. Cuando le llegó el turno de hablar, su voz sonó firme. Expresó los años de trabajo emocional que había invertido, los innumerables pequeños sacrificios, la sensación de andar con pies de plomo, intentando anticipar sus cambios de humor para hacerla feliz. «Pasé tanto tiempo intentando arreglar las cosas», dijo, «intentando ser lo que necesitabas. Me perdí en el proceso, intentando mantener nuestra paz». Clara lo miró entonces, con los ojos húmedos y la expresión desolada. «Lo sé», susurró, con un arrepentimiento genuino en la voz. «Ahora lo veo. Mis decisiones fueron malas. Sé que te causé dolor, Owen. No solo la pérdida del matrimonio, sino el dolor que te infligí». Era una confesión, no solo de una aventura, sino de una indiferencia más profunda y prolongada. Owen escuchó. Reconoció su dolor con un leve asentimiento, un silencioso reconocimiento de su tardía honestidad, pero reiteró con firmeza su decisión. «Es demasiado tarde, Clara», dijo. «El daño ya está hecho. No podemos reparar lo que ya está destrozado». Su voz no denotaba ira, solo una tranquila certeza. Fue una conversación difícil y cruda, que despojó años de resentimiento y dolor no expresados, exponiendo la tensión de su fallida conexión. Hablaron durante casi una hora, no sobre tecnicismos legales, sino sobre la verdad emocional de su década juntos, la lenta deriva, los agravios no abordados, la incomprensión fundamental de las necesidades del otro. Finalmente, Clara aceptó el divorcio. Sus hombros se hundieron y exhaló lentamente, un profundo suspiro que parecía cargar con el peso de sus decisiones. Comprendió que la determinación de Owen era inquebrantable, que ninguna súplica ni reproche
lo haría cambiar de opinión. La pelea la había agotado y no le quedaba nada que dar. Tras esa sinceridad emocional, llegaron a un acuerdo sobre los bienes restantes, incluyendo la polémica cabaña junto al lago. Sorprendentemente, la conversación se tornó amistosa, casi colaborativa. Owen aceptó comprarle su parte de la cabaña, permitiéndole conservar algunas de las reliquias familiares que apreciaba. La amargura que había caracterizado las negociaciones anteriores se evaporó, reemplazada por un entendimiento tranquilo y compartido de que el fin estaba realmente cerca. Owen sintió una profunda sensación de cierre. La ira y la amargura que había cargado, pesadas y persistentes, comenzaron a disiparse, dejando tras de sí un dolor profundo que se sentía limpio y manejable. Veía a Clara no solo como la antagonista de su historia, la mujer que lo había traicionado, sino como una persona imperfecta, que navegaba por su propia vida, que había cometido una serie de trágicos errores que les habían costado caro a ambos. Clara, en un último momento de inesperada franqueza, admitió que su descubrimiento de sí misma había sido una búsqueda desesperada de validación externa, un intento inútil de llenar un vacío interior. Y, reconoció, le había costado todo. Se firmaron entonces los documentos finales, con las gruesas plumas garabateando sobre los documentos legales, en presencia de sus abogados. Fue un final tranquilo, casi decepcionante, para una década de vida en común, una confirmación legal de una verdad que ambos ya conocían en sus corazones. Owen experimentó un alivio silencioso, una profunda exhalación. La batalla legal estaba llegando a su fin, permitiéndole finalmente, genuinamente, seguir adelante. Se permitió lamentar el fin de lo que fue, los sueños compartidos que se habían convertido en polvo. Pero también se permitió celebrar el comienzo de lo que podría ser, el camino abierto que se extendía ante él, sin cargas. El encuentro terminó con un apretón de manos solemne, un reconocimiento final de su pasado entrelazado, una silenciosa despedida de quienes una vez fueron juntos. No hubo falsas promesas, ni esperanzas latentes, solo la silenciosa aceptación de un futuro vivido por separado. Grace Thompson, ahora una presencia importante en la vida de Owen, se sentó frente a él una noche en su nuevo apartamento. Lo observó con sus ojos firmes y claros, con una pregunta silenciosa en su interior. «Owen», comenzó con dulzura, «has pasado por mucho. ¿Estás seguro de que estás realmente curado? No solo superado, sino curado de ello». Buscaba seguridad, no solo para ella, sino para él, de que la amargura y el dolor de su pasado no se filtrarían inadvertidamente en su futuro compartido. Owen se tomó un momento para considerar su pregunta. Reflexionó sobre su propia conducta durante la ruptura matrimonial, repasando los recuerdos, evaluando si había sucumbido a la amargura o mantenido cierta integridad. Recordó los momentos en que el Sr. Jenkins le había sugerido presionar más, tomando represalias por las acusaciones de Clara. Había decidido no hacerlo. Recordó la ira, el dolor de la traición, pero también la decisión deliberada de alejarse con dignidad, de no caer en una guerra de desgaste. Le había contado esos momentos a Grace, no en detalle, sino en esencia, las decisiones que había tomado. Esta introspección consolidó el compromiso de Owen de construir una nueva relación con Grace, basada en la confianza genuina y la transparencia. No quería arrastrar los fantasmas de su pasado al presente. Quería empezar de cero, una base cimentada en la honestidad, no en el resentimiento. Grace, a su vez, le contó a Owen un desafío que enfrentaba en el trabajo, una decisión profesional difícil que la agobiaba. Owen escuchó de verdad, ofreciéndole apoyo constante y consejos prácticos, pero sobre todo una presencia discreta y empática. Se sintió natural, un testimonio de su renovada capacidad de conexión y comprensión genuinas. Owen reflexionó a menudo sobre su cambiante definición del amor, la fidelidad y el verdadero significado de una relación. Comprendió que no se trataba de grandes gestos ni de ideas idealizadas, sino de la constancia discreta, la comprensión mutua, el respeto mutuo y la disposición a apoyarse mutuamente, día tras día, en lo cotidiano y en lo trascendental. Clara intentó un último intento de acercamiento, aunque vacilante. Una tarde, un mensaje de texto vibró en su teléfono. ¿Un café algún día? Solo para hablar. Era simple, directo,
sin la manipulación anterior. Owen lo leyó y sintió una leve punzada, no de nostalgia, sino de recuerdo. Escribió una negativa cortés pero firme. Creo que es importante que ambos avancemos por separado, Clara. Te deseo lo mejor. No dio más detalles. No sintió la necesidad. El capítulo estaba cerrado. Unas semanas después, Owen condujo hasta su antiguo pueblo natal para visitar a sus padres, Gary y Martha Peterson. Se sentó con ellos en la mesa de la cocina, con el aroma del pan casero de Martha impregnando el aire, y les contó su experiencia, no solo los aspectos legales, sino también el panorama emocional que había atravesado. Gary, hombre de pocas palabras, simplemente asintió, con una mirada comprensiva. Martha extendió la mano por encima de la mesa y le apretó la suya. Su apoyo silencioso e inquebrantable fue un bálsamo, un recordatorio de que tenía los pies en la tierra. Procesó por completo la idea de pagar el precio, que a menudo había escuchado durante su infancia, reconociendo el precio que Clara había pagado en su desmoronamiento y la silenciosa fortaleza que él había adquirido al mantener su integridad. Las decisiones que tomó Clara habían tenido un alto precio, uno que ahora estaba pagando. Owen también había pagado un precio, pero el suyo había sido por desapego y autoconservación, no por traición. Owen sintió una profunda paz al comprender que la verdadera sanación a menudo proviene de dentro, de la decisión deliberada de liberar la amargura y abrazar la autocompasión, no de las circunstancias externas ni de las acciones de los demás. Vio las implicaciones morales de sus decisiones, comprendiendo que su propia integridad, su firme negativa a dejarse arrastrar por un ciclo de venganza, era su mayor defensa contra convertirse en algo que no era. La cabaña del lago, el último bien que quedaba en propiedad conjunta, finalmente se vendió. La transacción fue rápida, impersonal, una ruptura definitiva de un vínculo físico con el pasado. No sintió tristeza, solo una silenciosa sensación de liberación. Owen pudo hablar de Clara sin resentimiento, señal de su crecimiento emocional. Su nombre ya no era un detonante, sino simplemente parte de su historia. Reconoció que la verdadera moralidad no residía en apegarse a reglas rígidas, sino en asumir las propias acciones, aceptar las consecuencias y seguir adelante con propósito y bondad. La presencia de Grace en su vida era una silenciosa confirmación de la posibilidad de un nuevo amor sincero, un suave faro que lo guiaba hacia un futuro construido sobre cimientos en los que ahora confiaba. Los meses se convirtieron en un año. La carrera de Owen en la empresa de ingeniería floreció. Su reputación de trabajador diligente, de llevar a cabo proyectos con una eficiencia discreta, creció de forma constante. Asumió más responsabilidades, su concentración se agudizó y su energía se renovó. La distracción de su vida anterior se había disipado, lo que le permitió canalizar su entusiasmo hacia algo productivo. La Harley Davidson se alzaba orgullosa en el pequeño aparcamiento de su apartamento, completamente restaurada. El cromo relucía bajo las farolas. El motor ronroneaba con un zumbido potente y seguro. Era más que una simple motocicleta. Era un símbolo tangible de su renovación personal, de su esfuerzo dedicado y de la satisfacción de devolverle la vida a algo roto. Solía dar largos paseos en ella las mañanas de los fines de semana, con el viento en la cara y el rugido del motor como una presencia constante y estimulante. También descubrió nuevas pasiones. Empezó a hacer voluntariado algunas tardes a la semana en un taller comunitario local, compartiendo sus habilidades mecánicas con adolescentes interesados en la reparación de automóviles. Encontró una alegría silenciosa en la enseñanza, en ver la chispa de comprensión en sus ojos, en ayudarlos a arreglar algo con sus propias manos. Grace y Owen comenzaron a hablar de su futuro de forma más concreta. Exploraron la idea de vivir juntos, de encontrar un hogar compartido, no solo un apartamento, sino un espacio que fuera verdaderamente suyo. Fue una conversación basada en el respeto mutuo, la comunicación honesta y una visión compartida de un futuro tranquilo y seguro. Sin prisas ni presiones, solo un avance constante y deliberado. Una soleada mañana de sábado, Owen estaba en el mercado agrícola del centro de Austin, comprando verduras frescas. Se giró de un puesto de tomates Heirloom y vio a Clara. Estaba sola, con un sencillo vestido de verano y una bolsa de lona al hombro.
Por un momento, ambos se detuvieron, reconociendo en silencio su pasado común. Entonces, ella esbozó una leve sonrisa vacilante. «Owen», dijo ella, con una voz más suave de lo que él recordaba. «Clara», respondió él, con voz firme, libre de cualquier animosidad persistente. «¿Cómo estás?», preguntó ella. «Estoy bien», dijo con sinceridad. «¿Y tú?» «Estoy encontrando mi camino», respondió ella, con la mirada perdida por un instante. Ahora es diferente. Su intercambio fue breve, cortés, casi formal. No hubo tensión ni incomodidad. Solo dos personas que una vez compartieron una vida y ahora siguen caminos separados. Parecía tranquila pero serena, con una dignidad serena, quizá con una humildad recién descubierta, fruto de la experiencia. Se desearon lo mejor y se despidieron. Owen reflexionó sobre el inesperado viaje que la infidelidad había iniciado. Había sido brutal, pero lo había llevado a una comprensión más profunda de sí mismo, de su propia resiliencia, de lo que realmente valoraba en la vida y en una pareja. Lo había obligado a reconstruir, no solo su vida, sino también su propia definición de sí mismo. Ofreció consejos discretamente a un colega que atravesaba un divorcio complicado. No sermoneó ni compartió todos los detalles, pero habló de resiliencia, de la importancia de la autoestima y de encontrar fuerza en decisiones discretas. «Es duro», dijo, «pero aprendes de qué estás hecho». El concepto de moralidad ya no era una idea abstracta que Owen había considerado. Era una experiencia vivida, entretejida en la estructura de sus decisiones diarias, en su honestidad con Grace, en su paciencia con los adolescentes del taller, en su negativa a dejarse llevar por la amargura. Se trataba de acciones, no solo de intenciones. Cultivó una sólida red de amistades auténticas, superando el aislamiento que se había infiltrado sutilmente en su anterior matrimonio. Tenía amigos del trabajo, del taller y algunos conocidos nuevos gracias a Grace. Estas conexiones eran genuinas, le brindaban apoyo y le enriquecían. De vez en cuando, le enviaba un correo electrónico atento al señor Jenkins, no para pedirle consejo legal, sino simplemente para ponerlo al día y agradecerle su constante guía durante un período difícil. El señor Jenkins respondía con una nota breve y profesional que a menudo terminaba con: «Me alegra saber que estás prosperando, Owen». Grace y Owen hicieron un viaje de fin de semana a un tranquilo lago en el norte del estado. Alquilaron una pequeña cabaña y pasaron los días recorriendo senderos, cocinando comidas sencillas en una fogata y conversando durante horas. Disfrutaron de los sencillos placeres de la naturaleza y de la compañía mutua. El silencio compartido era tan reconfortante como su conversación. Owen encontraba profunda satisfacción en lo cotidiano, en los momentos de tranquilidad que antes le resultaban sofocantes, pero que ahora se sentían como bendiciones. Una taza de café compartida por la mañana, el zumbido constante de su Harley, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Las cicatrices de su pasado permanecían, por supuesto, pero eran difuminadas, sutiles. Le servían como recordatorios de la fuerza adquirida, más que como fuentes de dolor. Participaba activamente en eventos comunitarios, encontrando alegría en la conexión y la contribución. Ya no era un observador distante, sino un participante comprometido con el mundo que lo rodeaba. Habían pasado los años. Owen y Grace habían construido una vida cómoda juntos en su hogar compartido, un espacio lleno de serena alegría y comprensión mutua. El recuerdo de la pausa de Clara se había desvanecido. Ahora un capítulo lejano pero significativo en la vida de Owen, como una vieja fotografía guardada en un cajón. Ya no era una herida, sino una cicatriz, un recordatorio de dónde había estado. Owen comprendió que la verdadera libertad y paz provenían no solo de la ausencia de Clara, sino de su propio trabajo interior y de las decisiones deliberadas que había tomado. A menudo reflexionaba sobre la fuerza serena forjada en su sufrimiento, la sabiduría que le había proporcionado la pérdida. La narración regresó a una escena doméstica familiar. Owen en su cocina, preparando café, tal como lo había hecho aquel primer día solo en la silenciosa casa. Pero ahora, el silencio era acogedor, impregnado de la cálida presencia de Grace, despertando en la habitación contigua, el sutil murmullo de una vida compartida. Un fugaz recuerdo de Clara cruzó su mente.
un simple deseo de paz para ella, sin rencor ni amargura persistentes. La irrevocabilidad del divorcio y el largo camino de sanación fueron reconocidos, no con fanfarrias, sino con una profunda y silenciosa gratitud por haber sorteado la tormenta. La satisfacción de Owen fue una conquista difícil, forjada a base de afrontar traiciones, tomar decisiones difíciles y abrazar su propia brújula moral. Sabía que la vida continuaba, marcada por cicatrices, pero innegablemente más fuerte, como el paisaje del Medio Oeste tras un duro invierno, resiliente y listo para la primavera. Él y Grace compartieron un momento, una simple mirada al otro lado de la cocina, una conversación silenciosa que decía mucho de su amor tranquilo y perdurable. El rugido de su Harley, ahora impecable, era un sonido reconfortante en el garaje, un recordatorio de su viaje de regreso a sí mismo. Owen sintió una profunda conexión con el presente, con la realidad tangible que había construido con intención. Las lecciones aprendidas sobre lealtad, confianza y autoestima quedaron profundamente arraigadas, guiando cada uno de sus pasos. Fue un final tranquilo y esperanzador. Un hombre finalmente en paz, viviendo una vida auténtica en el corazón de Estados Unidos. Habían pasado años desde que la pausa en la vida de Owen se había convertido en un final inesperado y necesario. Sentado en el columpio de su porche, observaba cómo la última luz de un día de verano se desvanecía sobre el pequeño y cuidado jardín que él y Grace habían cultivado. El suave zumbido de las cigarras llenaba el aire, un ritmo natural muy distinto de la tensión que una vez definió su hogar. Había encontrado una paz que desconocía, una profunda satisfacción arraigada no en grandes ambiciones, sino en el trabajo constante y honesto de construir una vida. A veces pensaba en Clara, pero el resentimiento se había suavizado hacía tiempo. Sus decisiones le habían abierto un camino, obligándolo a confrontar lo que realmente valoraba. No había buscado venganza ni castigo, sino simplemente separarse con integridad. Ese camino, quizás más difícil en aquel momento, lo había conducido hasta allí, a un hogar tranquilo, una pareja fiel y una mayor claridad de sí mismo. El pasado no estaba olvidado, pero ya no dictaba el presente. Sabía que la vida tenía una forma de resolverse, de revelar el verdadero coste de las decisiones y la fuerza inquebrantable para seguir adelante, un amanecer tranquilo tras otro.